puede ser, si es bajo. Sería una opción, sí. Y también podría tener melena. Podría tener melena. Sí. ¿Otra manifestación que se te ocurra? Puede ser también como diarreas también puede tener. Si es diarrea, probablemente sea una gastroenteritis. O sea, ¿por qué pensarías en una diarrea con un paciente con hemorragia? O sea, todos los pacientes que tienen diarrea tienen hemorragia. Y no, realmente, No, no en todos los casos. son dos entidades completamente diferentes. ¿Sí? Jenny Figueredo, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Jenny, ¿qué vos pensás de lo que dijo Enzo? Él dice que la hemorragia digestiva baja. Las formas en las que se podrían presentar son una rectorragia y dos melena. Esas fueron las opciones que dio Enzo. ¿Estás de acuerdo con él o no estás de acuerdo? Sí, También. Ok. sí. Diana, ¿qué vos pensás? Hematoquexia. La Le pregunta, falta. ¿qué pensás de lo que dijo Enzo? Y Las dos está opciones. bien que haya dicho la melena y la rectorragia también, pero le faltó citar la ¿Qué- hematoquexia. la melena, ¿qué exactamente es? Eliminación de heces negras. Ok. ¿Y la melena normalmente en qué sangrado se ve? La hemorragia digestiva alta. Ah, Ok, alto, cierto. exactamente. La melena es frecuente en el sangrado digestivo alto. ¿Por qué Evelyn en el alto? Por Y no- el tiempo que tiene que pasar para que llegue al final. Pero también estuve leyendo que, o sea, en el bajo también puede ser por el tema de que si hay un tránsito lento o por que si ocurre justo debajo del ángulo de trace. Así mismo, esas serían las excepciones, ¿verdad? Pero normalmente en líneas generales, si uno tiene melena, el primer pensamiento sería mi paciente tiene una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Porque el tiempo y la cuantía del sangrado que tiene que permanecer en el tubo digestivo son al menos 8 horas de la sangre para que se digiera y que llegue como melena a la parte final del tubo digestivo. Y el sangrado tiene que ser, aunque sea de 50 ml para arriba, ¿sí? Pero ese es el tiempo que tiene que estar. Ok, las excepciones son las que citó Evelyn, ¿verdad? Uno, que el sangrado sea bajo, pero dentro de lo que es bajo, en la primer parte del tubo digestivo bajo, ¿verdad? Sería muy próximo al ángulo de Trace. Entonces le da tiempo a la sangre que sea digerida, ¿verdad? Y opción 2, que tu paciente tenga un tránsito intestinal lento, motivo por el cual el contenido va a pasar más tiempo en el tubo digestivo y podría llegar a presentarse como melena. Pero dentro de las manifestaciones de una hemorragia digestiva baja se citan principalmente la rectorragia y la hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra entidad? Liliana, ¿estás por ahí? Liliana Raquel. Sí, doctor. ¿Te acordás la diferencia entre rectorragia y hematoquesia? La hematoquesia era cuando... Ay, doctor, no puedo hablar, estoy en el colectivo. Discúlpame. Ok. Laura Edith, ¿estás por ahí? Sí, profesor. La hematoquesia era cuando era solamente el sangrado con las disposiciones fecales y la rectorragia es solamente sangrado Sangre roja rutilante es la en la hematoquesia. rectorragia y rectorragia es solo sangre, sangre roja rutilante, ¿no? Y la hematoquesia es sangre mezclada con heces, ¿verdad? Creo que hay una fotito por acá. Acá está. Entonces, en la hematoquesia tenemos la sangre, como están viendo en la porción central, pero está mezclada con las heces. Y acá hay un ejemplo de melena, que es, como están viendo,
una característica alquitranada, ¿sí? Son las heces negruzcas. Sí, eso es la melena. Y la otra entidad que estamos viendo es la rectorragia, que es sangre roja rutilante. Dentro de lo que es la hemorragia digestiva baja, es un motivo de consulta bastante frecuente en el ámbito hospitalario, en el área quirúrgica, ¿verdad? O sea que van a verlo en algún momento en su vida de médicos y tienen que saber cómo tratarlo inicialmente y en qué situaciones o en qué pacientes tener o prestar más atención. En la etiología, lo que tenemos que hacer básicamente primero es dividir en grupos etarios, ya que dependiendo de la edad del paciente tenemos que pensar en una u otra patología. Lo vamos a dividir básicamente en niños y adultos, y los adultos los subdividimos en adultos jóvenes y adultos mayores. En niños y adolescentes, la principal causa que tenemos de sangrado es el divertículo de Meckel, ¿sí? ¿Recuerdan dónde estaba el divertículo de Meckel? ¿Alguno recuerda en qué parte, en qué segmento del intestino tenemos que buscarle al divertículo de Meckel? Juan Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, doctor. En el ilion. Medio grande el ilion. ¿Qué parte exactamente, Juan? Porción terminal. La unión Ok, de la válvula ileocecal. ok. Está en la unión está la válvula ileocecal, duodeno, yeyuno, ilion, y después ya empieza el ciego. Desde que se unió hacia atrás, ¿en cuántos centímetros le buscarías a tu divertículo de Meckel? Creo que, si no recuerdo mal, eran los... No recuerdo bien, creo que eran 30 centímetros o 100, no sé, no me acuerdo. Creo que era algo así. No recuerdo bien. Pero era cercano. Alrededor. Es en los primeros 90 centímetros, en los últimos 90 centímetros del ilion. Por eso siempre que en un acto quirúrgico uno trata de buscar o de constatar si es que hay o no un divertículo de Meckel, tiene que revisar los últimos 100 centímetros desde la válvula ileocecal hacia atrás, ¿verdad? El divertículo de Meckel es la malformación congénita más frecuente del aparato digestivo. Es un divertículo verdadero, o sea, tiene todas las capas del tubo digestivo y se produce porque hay una obliteración parcial del conducto onfalomesentérico y persiste de esta forma un segmento unido al tubo digestivo, ¿verdad? Eh, Puede ulcerarse, ¿verdad? Puede presentar una mucosa gástrica secretora susceptible a ulcerarse, y eso es justamente lo que ocasiona la hemorragia, que se puede presentar en el 20% de los pacientes. Pero dentro de las principales causas de hemorragia digestiva baja en niños y adolescentes, el 45% de los casos se debe a un divertículo de Meckel. Esa sería la primera opción dentro de ese grupo etario. La segunda opción son los pólipos, ¿sí? Los pólipos juveniles, que son amartomas benignos, que crecen hasta alcanzar un tamaño considerable y tienden a isquemizarse y dan un sangrado limitado, ¿verdad? Normalmente lo que se produce es una autoamputación del divertículo, por eso el sangrado se autocontrola, ¿sí? Y por último están los cuadros inflamatorios intestinales, ¿verdad? Que serían el 20% restante de las causas de sangrado digestivo bajo en los niños y adolescentes. En los pacientes adultos, dentro de los que son los pacientes adultos jóvenes, tenemos, como están observando en la lámina, las hemorroides como el principal causante de sangrado digestivo bajo. Y en los adultos mayores, la enfermedad diverticular, sin duda alguna, es la primera en frecuencia y es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? La diverticulosis colónica complicada, que tiene su incidencia en el 70% de los casos en adultos mayores de 60 años y están ubicados en su mayoría a nivel del colon izquierdo, ¿sí? Pero no, el hecho de tener un divertículo en el colon no significa que necesariamente van a sangrar. Solamente el 3 al 5% de los divertículos
sangran, ¿sí? Pero sí, estos constituyen alrededor del 40% de los ingresos de una hemorragia digestiva o baja. Y la patología rectal es, sin duda alguna, una de las entidades más frecuentes. Dentro de eso tenemos que hablar de las hemorroides y de las fisuras anales. Dentro de la isquemia tenemos la isquemia, la colitis isquémica y la isquemia mesentérica, ¿verdad? La diferencia entre una y otra entidad es que la colitis isquémica es un cuadro crónico, ¿sí? Un cuadro crónico que tiene, lógicamente, escasa mortalidad asociada y normalmente el problema está en el ángulo esplénico del colon y hay una alteración en la microcirculación arterial. Eso es colitis isquémica. La isquemia mesentérica es un cuadro obstructivo arterial, ya sea embólico o trombótico, y eso origina una isquemia aguda que posteriormente puede desencadenar un cuadro séptico y un cuadro de abdomen agudo quirúrgico que tiene una alta mortalidad. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal que podría ser causante de hemorragia digestiva baja, sin duda alguna tenemos a la colitis ulcerosa, ¿verdad? Y la enfermedad de Crohn, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre una y otra entidad es que en uno tenemos un compromiso continuo sin observar zonas sanas intermedias, que es la colitis ulcerosa, y en la enfermedad de Crohn el compromiso es transmural, afecta a todas las capas del intestino y el compromiso habitualmente es en forma de parche o parcheada. En pacientes adultos siempre tenemos que pensar en patologías neoplásicas, principalmente en el cáncer colorectal. Mientras más cercano al ano se ubique el tumor, lógicamente la sangre va a ser eh, una hemorragia más franca, ¿no? Una proctorragia o una rectorragia. Y cuanto más proximal o cuanto más hacia atrás está el, el tumor, la manifestación clínica va a ser la hematoquesia, ¿sí? Esa es mezclada con sangre. Y en muchos casos, cuando el sangrado ya es más proximal, podemos no tener un sangrado franco, pero sí tener un sangrado oculto que se manifiesta laboratorialmente como una anemia microcítica e hipocrómica. Dentro de las alteraciones vasculares que tenemos a las angiodisplasias y a los hemangiomas y a las malformaciones arteriovenosas. La angiodisplasia que si bien no tienen una patología, una etiología demasiado definida, se producen porque se producen o se representan como tortuosidades arteriovenosas, que hay un adelgazamiento de la pared ubicado a nivel de la submucosa y eso hace que favorezca su lesión. Y mayoritariamente están en el colon derecho, ¿sí? Y el problema con las angiodisplasias es que tienen un porcentaje de recidiva importante, cercano al 25%. Ahora, ¿cómo clasificamos o cómo las agrupamos a las hemorragias digestivas? Las dividimos básicamente en tres grupos, ¿sí? Primero, la sangre oculta, donde no hay una sangre de forma macroscópica. El paciente no va a referir ni rectorragia ni hematoquesia, ¿verdad? La traducción es una anemia microcítica hipocrómica que casi siempre es bien tolerada por el paciente o se manifiesta de forma inespecífica como astenia, adinamia, alguno que otro episodio de lipotimia, y el test de hemorragia oculta o sangre oculta en heces es positivo y generalmente resulta de el hallazgo. Segundo ítem en nuestra clasificación es la hemorragia digestiva baja moderada, en lo cual ahí sí ya tenemos una traducción clínica. El paciente viene por hematoquesia o rectorragia o incluso melena en el caso de que el sangrado sea alto o que el paciente tenga un tránsito intestinal lento. Pero en la hemorragia digestiva baja moderada no tenemos compromiso hemodinámico del paciente. Y en la hemorragia digestiva severa, de vuelta, sí tenemos la manifestación de rectorragia o hematoquesia, pero acá ya tenemos un compromiso hemodinámico. Tenemos un paciente taquicárdico, un paciente hipotenso, un paciente que orina poco, un paciente oligúrico. Incluso en los casos donde tenemos un sangrado importante,
podríamos tener un compromiso de la conciencia o de otros órganos. Hasta acá, consultas o dudas, ¿se entiende lo que estamos hablando? Khaled, a mí, ¿estás por ahí? Tampoco. Liz Díaz. Sí, doctor. Liz, ¿te acordás cómo clasificábamos a las hemorragias digestivas altas antes? En la clase que dimos de altas. ¿Me puedes repetir, doctor? Te escuché entrecortado. ¿Cómo se clasifican las hemorragias digestivas altas? ¿Alguien que le pueda ayudar a Liz? ¿Alguno se acuerda de cómo se clasifica la hemorragia digestiva alta? Varicial y no varicial. La verdad que no recuerdo. Ok, José. Y independientemente de la etiología, dependiendo de cuánta sangre perdiste, ¿en cómo se clasificaban? Es la pregunta puntual. Sí, te escucho, José. Aguda y crónica no sería, doctor. No, en cuanto a la cuantía, pregunto yo, Liz. ¿Te escuchamos, José? Iba a decir varicosas, doctor, y no varicosas. No, eso es en función a la etiología. ¿A qué le causó tu hemorragia? Yo lo que quiero saber es si vos perdiste mucha sangre o poca sangre, eso en cómo se divide o cómo se clasifica dependiendo de cuánto perdiste. ¿Alguno recuerda? ¿No sería Era lo severo, de la, doctor? No sé quién habló. Yo, No estoy viendo tu nombre. ¿Quién exactamente es yo? No es sobre la clasificación de Forest, doctor. No, la clasificación de Forest de vuelta es una clasificación que te habla del porcentaje de recidiva. Te habla si el sangrado es arterial o si el sangrado es venoso y te dice qué probabilidad tiene tu paciente de volver a sangrar. era lo de clasificación del shock. ¿Eso? No te escuché, Juan. Que sí, era lo de la clasificación del shock. Lo de cuánta sangre perdías. Exactamente. ¿Y cómo era eso? ¿Te acordás? Creo que era grado 1 menor de 750. El grado 2 era de 750 a 1500. El 3 era de 1500 a 2000 y después el 4 era más de 2000. O sea, básicamente le dividimos en grado 1, 2, 3 y 4. O leve, moderada, grave y crítica. Y si vos le clasificaste en alguno de esos 4, es lo que vos dijiste, ¿verdad? Te da una aproximación o te da una idea de cuánta sangre pudo haber perdido tu paciente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vos decís mi paciente tiene un grado 2 o tiene un grado 3? ¿Qué se toma en cuenta para pensar en cuánto perdió tu paciente? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? La frecuencia cardíaca, la presión y el pulso y el estado mental. Las constantes vitales básicamente y el estado mental, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá, verdad? Lo que acaba de decir su compañero que se aplica a las altas es lo mismo para las bajas para saber cuánto más o menos perdió nuestro paciente. ¿Sí? Es una aproximación. Grado 1, 2, 3 o 4, o leve, moderada, grave y crítica. Y vemos la frecuencia cardíaca, la presión, el pulso y el estado mental del paciente. Entonces nosotros vemos que el primer signo vital que se afecta, porque miren en la leve, donde el paciente perdió menos del 15% de su volemia, que es aproximadamente 750, tenemos una frecuencia cardíaca menos de 100, o sea, no está todavía taquicárdico. La presión está normal, el pulso está normal y el paciente está un poco ansioso.
¿sí? Este paciente probablemente tenga o rectorragia o hematoquesia. Ese va a ser su motivo de consulta, igual que el resto. Pero todavía no hay una traducción hemodinámica. Es una hemorragia digestiva baja leve. En la hemorragia digestiva grado 2 o moderada, la frecuencia cardíaca está entre 100 a 120. Ya tenemos un paciente taquicárdico, pero la presión está todavía normal. Eso nos indica que el primer signo vital que se afecta cuando alguien está sangrando es la frecuencia cardíaca. El pulso está ligeramente reducido y el paciente también continúa un poco ansioso. En el grado 3, que es la hemorragia grave, ya tenemos un paciente claramente taquicárdico entre 120 a 140, hipotenso con el pulso reducido y ya puede estar un poco confuso. Y en la hemorragia digestiva crítica tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca más de 140, hipotenso, pulso reducido y confundido o aletargado, ¿sí? Esa es la clasificación que tenemos que manejar. Pero ¿cómo se aplicaría esto? ¿Cómo sería la idea? Viene un paciente a la consulta y vos le recibís, Juan. Vos estás de guardia, estás solo. Y viene la licenciada y te dice, doctor, tenemos un paciente, consulta por rectorragia, ¿no? Y te da la ficha de enfermería con las constantes vitales del paciente. ¿Qué te parece que es lo primero que vos tenés que hacer con ese paciente? O sea, sé que está perdiendo sangre, ¿verdad? Vos lo único que sabés, vos sabés que el paciente consultó por rectorragia. Eso te dijo la licenciada. Doctor, un paciente consulta y dice que está con rectorragia. Las 2 de la mañana son mutas de guardia. Podría ser otros, pero no. Bueno, Solo. no sé, la verdad. No tenía nadie a quien preguntarle nada. Vos estás vos solo. Vos y tu licenciada. Pero sería la manera en que yo debo proceder, ¿no? O sea, Claro, para ¿qué vas tratarlo a o hacer? Lo que yo diagnosticarlo. quiero saber. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿O qué te interesa saber? Está sentado en la camilla el paciente. Vos estás enfrente al paciente. Y primero miraría a ver cómo están sus mucosas, su frecuencia, todo, para ver si está... ¿Para qué querés saber todo eso? Para ver si ha perdido mucha sangre, ¿no? Está en estado de shock. O sea, en síntesis, ¿qué es lo que querés hacer con el paciente? La primera cosa que querés hacer. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿cómo se llamaría lo que vos estás diciendo? Checar sus signos. Cuando el paciente te llega a vos, normalmente la licenciada ya le tomó todos sus signos vitales. Entonces yo te voy a decir que el paciente que vino junto a vos era un paciente varón de 55 años de edad que consultó por rectorragia. Doctor, me fui al baño y salió sangre roja. Llegó con una frecuencia cardíaca de 115, la presión estaba 110/70, el pulso estaba un poco disminuido. No sé, doctor, la verdad. ¿Pero qué es tu paciente? Con lo que yo te acabo de decir. Está perdiendo sangre. Ya sé que está perdiendo sangre, por eso consulta con vos. Pero eran las 2 de la mañana, no se va a levantar porque quería verte a esa hora. Sí. Ya te dije, vos me dijiste que querías los signos vitales, yo ya te di los signos vitales. Y ahora le debo tratar. No sé y yo lo que quiero saber qué es lo que vas a hacer. Acordate que estás ahí, vos estás solo. Liz parece que te quiere. Liz estaba de guardia contigo, parece. Ahí vino Liz. Liz era tu R2, tu residente superior, y vino junto a vos. Pero te vio un poco desesperado. Liz. A veces se fue a dormir otra vez, Liz. Doctor, ¿será que podés? No entendí bien yo la pregunta en sí que dije. Ok, vino el paciente junto a Juan. ¿Sí? Un paciente varón de 55 años de edad que consulta por rectorragia y tenía una frecuencia cardíaca de 115, una presión arterial de 110/60,
pulso reducido y está sentado frente a ustedes. Están ustedes dos y la licenciada y nadie más. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿O por qué me importa? Según Juan quería los signos vitales. Yo ya le dije los signos vitales. ¿Para qué quería él los signos vitales? ¿Qué hay que hacer en este caso? A mí no me sirve que ustedes se memoricen las tablas o que O sepan sea que todo cosas, sino cómo van a aplicar esto. estamos delante de un cuadro de tipo 3 grados, doctor. Un modo es tipo 3. A ver. ¿Por qué tipo 3? José. Vamos a preguntarle al que estaba de guardia. ¿Vos estás de acuerdo, Juan? Tipo 3, dice José. Doctor. Por la frecuencia cardíaca de 100 y el pulso también reducido, decía doctor. ¿Frecuencia cardíaca de Entonces cuánto? no sería tipo 2. Y eso es lo que quiero saber. Pues, se dan cuenta que la tablita no es para memorizarse, es para ver cómo la aplican. Mira, Yo José, que creo dijimos que mejor, frecuencia cardíaca de 115, dijimos, José. ¿En cuál entra? ¿En el 2 o en el 3? Perdón, doctor, en el 2. Ana. ¿no sería mejor hacerle una anamnesia, una buena historia clínica primero para saber? Y va a dejar ahí que sangre de mientras. Acuérdense que esto, si bien en los libros, chicos, uno va a leer que siempre es interrogatorio, examen físico, método auxiliar de diagnóstico, hay veces o situaciones clínicas en las que todo eso se hace medio junto para que tengan una idea. Lo primero es que no se te muera el paciente, Diana. La primera cosa importante. Entonces vos tenés que saber si esto es una urgencia o es una emergencia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo con eso no te digo que no es importante y que no vas a hacer una anamnesis correcta y un examen físico correcto. Puede ser que a partir de eso sepa cuánto reponer. Ok, primero vamos algo así, Juan. O sea, la primera cosa que tienen que hacer ustedes en una hemorragia, sea alta o baja, no importa si es alta o baja, es categorizar la hemorragia. Saber en cuál de estos cuatro cae, si es leve, moderada, grave o crítica. Porque si es una hemorragia digestiva alta o baja leve, podés hacer tranquilamente lo que dijo Diana. Podés tomarte el tiempo para hacer un interrogatorio, un examen físico correcto, porque tu paciente difícilmente se te va a morir con una hemorragia digestiva alta o baja leve. Pero si te viene, Diana, un paciente con una hemorragia digestiva alta crítica, probablemente va a estar lo medio inconsciente. Difícilmente vas a poder hacer un interrogatorio correcto a ese paciente. Tenés que tomar alguna medida inicial. ¿Ok? Entonces, Yo primera cosa. haría primero una, o sea, frotis para saber su tipo de sangre. Frotis se llamaba, no sé si se llamaba frotis, no me acuerdo, pero el tipo de sangre. Después vamos a ir al Eso, si bien el manejo no es algo que todavía ustedes se tienen que estresar demasiado porque eso lo van a ver en clínica quirúrgica, igual les voy a dar una idea básica de qué es lo que tienen que hacer, porque si no es como contarle un cuento y no decirle el final, ¿verdad? Pero no es algo que les voy a preguntar en el examen, pero sí probablemente les va a servir para que tengan una idea global de qué hacer ante estos pacientes, ¿sí? Pero paso uno, entonces, en una hemorragia alta o baja es categorizar la hemorragia. Para categorizar, ¿qué necesitan? Las constantes vitales y el estado mental del paciente. O sea, José ya le recibió y ahora ya sabe que él está ante una hemorragia digestiva alta moderada. ¿Sí? Ese fue el primer pensamiento. Ahora, de ahí, ¿cómo continuamos? ¿Cuál es tu siguiente pregunta, Juan? Ya sabes que es una hemorragia digestiva baja moderada. Ahora, ¿qué querés saber? O sea, si sé que es moderada, pues puedo, como dijo Diana, proceder a hacer simplemente una historia clínica y no es ¿Qué tan grave. querés saber lo que yo quiero saber? Mi pregunta, ¿para qué querés hacer tu historia clínica eso? ¿Qué pregunta querés responder con eso? Entonces, ¿de dónde está sangrando? Ok, perfecto. Vos querés saber la etiología de su sangrado. ¿Qué es lo que sangra de esta persona? Estoy de acuerdo. Entonces, para eso, ¿qué dato importante vas a tener en cuenta? Sin que el paciente te responda nada.
el tipo de sangrado que veo en sus heces, puede Ya ser. sabes que es rectorragia. ¿Qué otra cosa importante te dije yo en los datos que te cité? Acordate al comienzo de la clase, yo de que les hablé cuando estábamos hablando de los sangrados que dijimos que la hemorragia digestiva baja, cómo se dividía o qué tenía qué se hacía con la hemorragia digestiva baja en cuanto a las causas. Se dividía en melena y en eso, y en No, hematoquesia. eso es la forma en que se va a presentar. Ahora, ¿cuáles eran los motivos? ¿Por qué tu paciente puede tener melena o rectorragia o hematoquesia? Por el tiempo que pasó en el tracto digestivo. No, eso es también el tiempo, pero ¿cuáles son las etiologías? Divertículo. Y bueno, pero ¿y cómo sabes en quién vas a pensar en divertículo? eh, ¿Por qué no puede ser un pues, divertículo de Meckel también? no sé, doctor. Porque lo que yo les Porque no era dije, más común en niños. y exactamente, entonces tú siguiente, ¿cuántos años tiene mi paciente? Por eso le dije, vamos a dividir en cuanto al grupo etario, ¿sí? Si es niño adolescente, si es adulto joven o si es adulto mayor. Entonces, en tu cabeza rápidamente vos decís, bueno, mi paciente tiene rectorragia, yo ya sé que es una hemorragia digestiva baja moderada, ahora lo que quiero saber es qué exactamente es lo que está sangrando de este ser. Entonces, vos no difícilmente vas a pensar en un divertículo de Meckel porque tu paciente tenía 55 años. Entonces ya te alejas de lo que es divertículo de Meckel o proceso inflamatorio intestinal probablemente. ¿En qué es lo primero que vas a pensar? Porque siempre tenés que fallar por la regla y no por la excepción. Entonces, en tu paciente varón de 55 años, ¿en qué pensarías vos, Juan? ¿Qué es lo que le puede estar pasando a este prójimo? De toda esta listita que está acá de causas, ¿en qué vas a pensar? Eh, Dale que ¿Alguna alteración está vascular? sangrando ahí, Juan, tu paciente. Sí, o sea, si el primero es enfermedad articular, entonces el segundo que pensaría sería patología no rectal. Ok, ¿y qué vas a hacer entonces? ¿Qué querés hacer? Estoy de acuerdo, ya sabes que ya está bien tu pensamiento, concuerdo contigo. Ahora, ¿qué haces para corroborar o para acercarte o para descartar alguna de esas cosas? ¿Hay algo que vos puedas hacer ahí en ese momento? Y podría hacer una exploración. Que exploración es medio grande. ¿Qué es lo que es exploración? Y podría, no sé cómo se llama. Espera, vamos a llamarle a tu R2 que está ahí. Para mí se fue a sus piezas. Liz, ¿estás Bueno, por ahí? Liz Sí, Díaz. estoy doctora. No vaya más a abandonar a Juan. ¿Qué vas a hacer con el paciente de Juan? Es una hemorragia digestiva baja moderada y él piensa que puede ser o una patología anorrectal o una hemorroide o una fisura anal y una enfermedad diverticular. Hasta ahí llegó su pensamiento. Y yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer para descartar alguna de esas patologías o para constatar alguna de esas patologías? El paciente está acostado en la camilla frente a ustedes dos. ¿Qué harías? El método de diagnóstico sería, doctor. No sé, y decímelo, ¿qué vas a hacer? Nomás lo que yo quiero saber. ¿Qué exactamente harías? Una opción es algún método auxiliar de Y para diagnóstico. confirmar el diagnóstico sería una tomografía. Una tomografía. ¿Y qué vas a ver en la tomografía? ¿Para qué querés una tomografía? Acuérdate que son las 2 de la mañana. Tomografía a las 2, medio difícil de... No te digo que sea imposible, pero vas a tardar un poco. Tracto rectal, doctor. Perfecto, un tacto rectal. ¿Y para qué el tacto rectal? ¿Qué vas a constatar en el tacto rectal? Evelyn, vos dijiste tacto.
No, doctor, yo quería decir colonoscopía, pero si Acordate que sería tacto rectal, son las puede 2 de ser la para mañana. ver las hemorroides o patologías no rectales. Exactamente, con un tacto ya vas a saber si tu paciente tiene o no tiene hemorroide y si tiene o no tiene fisura. Entonces, si tiene eso, entonces probablemente le vas a echar la culpa a eso. Con un tacto rectal vos vas a saber si tiene divertículos o no. Juan, tu paciente. Y pues indirectamente, si ya sé que es hemorroides, pues puedo descartar. Y claro, Pero o no, sea, no podría saberlo con el tacto. por descarte, con tu dedo no va a llegar hasta el colon, hasta todo el colon, No. evidentemente, ¿verdad? Pero aunque sea, ya descartaste uno de tus pensamientos, ¿sí? Entonces, ahí seguimos con lo que es el siguiente. Y si vos haces un tacto, no constatás hemorroide, no hay fisura y todavía ves que tu paciente, sacás el dedo, mirás el guante y ves que tu paciente realmente tiene rectorragia o realmente tiene hematoquesia, entonces, y bueno, entonces si no es esto, probablemente sea lo otro, ¿sí? Ese más o menos es tu proceder. Y vamos con esto. En cuanto al interrogatorio del paciente, tenemos que preguntar sobre los datos epidemiológicos, antecedentes, qué tipo de medicación toma el paciente o no, síntomas asociados y la relación de los signos vitales con los cambios posturales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a preguntarle de forma dirigida? Primero, antecedentes de patología digestiva. Si es o no es su primer episodio. Es sumamente importante preguntarle esto, si le pasó antes o no. ¿Sí? Porque puede ser que sea un paciente conocido portador ya de enfermedad diverticular. El paciente sabía luego que ya tenía divertículo y que habitualmente ya tuvo un episodio o más de algún episodio antes. Si es que el paciente no es conocido portador de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, hay pacientes que saben que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, entonces hay que preguntar eso. Si el paciente tiene o no consumo de anticoagulantes, alguna hepatopatía crónica, si recibió o no radioterapia en la región pélvica, algún proceso invasivo en el aparato digestivo, entiéndase colonoscopía en el último mes, porque la colonoscopía puede producir en un porcentaje bajo, pero si bien puede llegar a presentar algún tipo de sangrado, neoplasias, endometriosis o uso de anticoagulantes orales, ¿sí? Eso es sumamente importante que le pregunte. Ok, ya le preguntaste todo eso a tu paciente, ya te respondió. Ahora, tenemos que seguir. Ya sabes que es una hemorragia digestiva baja, moderada. Y en el tacto rectal lo que vos constataste fueron hemorroides internas en hora 3 y nada más. No constataste nada más raro. Hora 3, me refiero, después le voy a pasar yo otra diapositiva. Cuando hacen el tacto rectal, bueno, los gigantes se imaginan que es un círculo, ¿verdad? Tienen que imaginarse que es tipo las agujas del reloj. Hora 12, hora 3, hora 6 y hora 9. Y cuando uno va tactando, tiene que ver en qué sección de las agujitas del reloj se encuentra lo que ustedes están describiendo. ¿Ok? Perfecto. Ya sabes que tiene hemorroides. Ahora, ¿qué hacemos con tu paciente, Juan? Está acostado en la camilla, todavía no hiciste nada con él. Le podría aplicar una solución para tratar de solucionar sus hemorroides. Le querés aplicar una solución. ¿Qué solución? No entiendo. ¿Qué exactamente querés hacer? ¿Poner una crema? No sé, tipo una escleroterapia, algo así. ¿Cuál es tu miedo con tu paciente, Juan? Exactamente. De que sangre ya, que pase de un grado 2 a un grado 3, puede ser. Ok, exactamente. Que siga sangrando y que no puedas parar su sangrado. Genial. Ahora, todo lo que vos dijiste es una aproximación nada más. Vos no sabés realmente cuánto sangró tu paciente. Es una aproximación. Ahora, eh, pero vos estás seguro de que perdió sangre, de que perdió líquido, perdió. Entonces, ¿hay que reponer ese líquido o no? Sí, ¿Cómo? por solución salina, ¿no?
¿Y qué vas a hacer para ponerle solución salina a tu paciente? Una vía. Y bueno, y vos tenés que... Acordate que la licenciada no va a hacer absolutamente nada si uno le decide. Entonces tenés que ponerle una vía a tu paciente. Genial. Vamos a ponerle una vía. ¿Qué tipo de vía le vas a poner? ¿En el brazo derecho o en el brazo izquierdo? ¿Con un punzocat grueso o con un punzocat fino? No sé preguntar la verdad. Acordate, esto, yo no te estoy preguntando cosas raras, es sentido común nomás. ¿Vos te parece que necesitas un punzocat grueso y corto o largo y fino? ¿En cuál vas a poder pasar líquidos más rápido? ¿En el que es grueso y corto o en el que es fino y largo? Fino y largo. Hace de cuenta que vos tenés una pajita. Si vos tenés una pajita gruesa y tenés una pajita fina y vos Ok. chupás la pajita, ¿en cuál de las dos va a entrar más líquido? ¿En la gruesa o en la fina? Una gruesa. Bueno, y si te parece que si tienes que pasarle agua o suero a un paciente, ¿en cuál vas a pasar más rápido? ¿En la gruesa o en la fina? Una gruesa. Ok, entonces le vas a poner una vía a tu paciente de grueso calibre y de distancia corta. ¿Para qué? Para que el líquido que vos mandes puedas mandarlo de manera más rápida. ¿Ok? Normalmente en hemorragia digestiva grave en adelante o a veces en algunas moderadas medio borderline, le ponemos 2 vías periféricas a nuestro paciente en ambos brazos. ¿Para qué? Para poder pasar líquido justamente de manera rápida. Porque hay veces que si no le pasa líquido se te muere, ¿no? Entonces necesitas un acceso vascular rápido. ¿Ok? Laura Edith, ¿estás por ahí? Demasiado mucho le torturamos a Juan hoy. Sí, doctor. ¿Seguiste lo que estuvimos diciendo o no? Sí. Ok. Al paciente de Juan, vos sos la R3 de la guardia. Liz ya se fue a dormir, pues ya no le hizo más caso, no se llevaba bien con Juan y te llamaron a vos. Entonces, vos venís a verle al paciente de Juan, es una hemorragia digestiva baja, moderada por una hemorroide interna, grado 2. Y Juan decidió ponerle una vía periférica porque quiere pasarle suero. Sí. ¿Qué hacemos Y ahora? primero ver la cantidad de sangre que ha perdido el paciente para poder reponer la hemostasis. Y ya sabes que es moderada. Entonces, dentro de nuestra clasificación de moderada, que está acá, el paciente perdió entre el 15 al 30% de la volemia. Eso equivale entre 750 a 1,5 litros más o menos lo que perdió. Ya le pusiste su vía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pasas el suero. Y El suero que se elige es normalmente o suero Ringer lactato o suero fisiológico, que son los expansores. Son sustancias cristaloides. el suero fisiológico. Ok, ya está, ya tienes suero. ¿Y ahora? Y no ¿Qué se le va crees? a reponer la cantidad de sangre que acaba de perder. ¿En función a qué le vas a reponer vos la sangre? ¿Qué parámetro vas a usar para decir, a este yo le tengo que pasar sangre y a este no? ¿Qué tendrías que tener? ¿Hay algún método auxiliar de diagnóstico que quieras pedirle a tu paciente? El tipo de sangre. Ok, Jenny le quiere pedir su tipificación. Y Eh, ¿Gasometría puede ser? la gasometría mira los gases, ve la proporción de oxígeno, dióxido de carbono, el pH del paciente. ¿Cómo se cuantifica más o menos cuánta sangre perdió un paciente por laboratorio? ¿Qué se le pide? El Fernando, hematocrito. Solo hemograma no sería. dentro del hemograma, ¿qué componente? Estoy de acuerdo que es el hemograma, pero ¿cuál? En el hemograma hay muchas cosas. Están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas. Todo eso ahí Hematocrito. es la hemoglobina, lo que te dice Mm. cuánto perdió tu paciente. En realidad las dos cosas, hemoglobina, hematocrito, pero básicamente es la hemoglobina, ¿verdad? Y justamente el valor de hemoglobina es lo que te va a decir si necesitas transfundirle o no a tu paciente. ¿Cuánto es la hemoglobina normal en un paciente? Si bien varía
entre hombre y mujer un poco, más o menos qué idea tienen, qué valor tiene que tener tu paciente. Diana, Sí, doctor. ¿no No escuchaste? escuché. Discúlpame. No escuché que, o sea, no entendí. Para saber cuánto perdió tu paciente tenemos que pedirle una hemoglobina hematocrito, llegamos a la conclusión. ¿Cuál es el valor normal que tiene una hemoglobina hematocrito? Normalmente. ¿Qué número es? Y varones era 12. Y 12 a cuánto. 12 a 16 era varones. Ok, más o menos en las mujeres varía también un poco, pero más o menos es el rango, entre 12 y 16, ¿verdad? Eh, entonces, ustedes quieren saber el valor de hemoglobina hematocrito y qué van a hacer con su paciente entonces. ¿Dónde está Juan? Ahí estás. Juan, ¿cómo vamos a saber la hemoglobina de tu paciente? Con el laboratorio. ¿Y qué vas a hacer para tener el laboratorio? Eh, Pedir no sé, un auxiliar para que le hagan el examen. No. ¿Cómo le decía? ¿Vos sos el médico? No, hay auxiliar. Eso vos y tu licenciada. Y a tu licenciada le ocupaste ya para que se vaya a traer algo. ¿Qué hay que hacer con el paciente para saber la hemoglobina hematocrito? ¿Qué tenés que hacer? Sacarle sangre. Ok, le vas a sacar sangre. O sea, le vas a volver a clavar. Porque acordate que ya le clavaste porque le pusiste una vía. No. ¿Qué hubiese sido mejor, te parece? Que le pongas la vía y ahí cuando le pusiste la vía, ahí ya tenés tus 4 tubitos y ya tomás la muestra de sangre. O si no, le vas a tener que volver a clavar. ¿Entendés? Entonces, cuando le pedí, licenciada, ponele una vía, por favor, ella le pone la vía y vos agarrás tu tubito y antes de que conecte el suero, vos tomás la muestra para la sangre. Y ahí le pedís su hemograma y entre paréntesis van a pedir hemoglobina hematocrito. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque el hemograma, ¿alguno tiene idea de en cuánto tiempo va a estar el resultado de su hemograma? Ustedes están en la urgencia y pidieron hemograma. ¿En cuántos minutos viene su resultado? Más o menos. ¿Alguno tiene alguna idea? Y 1 Una hora y vez que media, 2 pidieron por ahí. 2 horas por ahí. Más o menos. Entre 2 a 3 horas. ¿Y hemoglobina hematocrito en cuánto tiempo está? Hemoglobina hematocrito es una parte dentro del hemograma, pero uno puede pedirlo por separado. Eso está en 10 minutos. Por eso, cuando hagan su pedido, escriban hemograma y entre paréntesis pongan hemoglobina hematocrito. Con eso lo que le están queriendo transmitir a la gente del laboratorio es, yo quiero el hemograma, pero primero quiero que me deje el resultado de hemoglobina hematocrito. Ok, ya pidieron hemograma. Vamos a pedir también un coagulograma al paciente para saber si no tiene alguna coagulopatía que corregir. Vamos a pedirle toda la química normal, que es glucosa, perfil renal, perfil hepático, todo lo que quieran pedirle después, no hay problema. Pero hay algo que Jenny pidió hace rato. ¿Qué pediste vos, Jenny? La tipificación. No se vayan a olvidar de la tipificación de tu paciente. Porque ¿qué hacen si viene hemoglobina de 6 al paciente? ¿Qué te parece que hay que hacer, Juan, con tu paciente? Y hay que reponer rápido sangre. Hay que transfundirle a tu paciente. ¿Qué grupo sanguíneo le va a transfundir? Y no sabes si no le sacaste tipificación. Por eso cuando le sacas sangre siempre tenés que pedirle hemograma, entre paréntesis hemoglobina hematocrito, coagulograma, la química y tipificación. Porque si no va a venir hemoglobina de 6 y va a decir, bueno, vamos a transfundirle 2 volúmenes. Y no tenés tipificación, tenés que volver a sacarle sangre. Tenés que llevar al laboratorio para que te vean su grupo sanguíneo y después recién vas a solicitar la sangre. Y la sangre va a tardar otra vez en que ellos te procesen, va a tardar más o menos 2 a 3 horas otra vez. ¿Sí? Y hay veces que no puedes esperar eso. Ok. Ya le pidieron todo su laboratorio y
vamos a hacer de cuenta que tu paciente no era una hemorroide y vos seguís pensando que tu paciente era una hemorragia por un divertículo colónico. Viene hemoglobina. ¿A partir de cuánto se transfunde al paciente? Normalmente por debajo de hemoglobina de 7. En paciente que no tenga alguna patología de base importante. ¿Sí? Si no tiene menos de eso, no se transfunde. Porque el riesgo. No es que porque tenga bajo tenés que transfundirle ya. La transfusión sin indicación clara aumenta la comorbilidad del paciente. Aumenta la probabilidad de que tu paciente haga un SIRS, un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Entonces, si no tiene menos de eso, no le transfundimos. Solamente le reponemos el líquido que perdió con cristaloides. Si es que tu paciente está hemodinámicamente estable, lógicamente, ¿verdad? Ok. Otro de los parámetros para saber si la cantidad de líquido que vos estás enviando está funcionando es cuando vos le pasás tu suero, vos lo que esperás es que tu frecuencia cardíaca vaya disminuyendo, que tu presión vaya aumentando. ¿Y qué otra cosa podemos mirar para saber si la cantidad de líquido que nosotros estamos mandando está funcionando o no? Todo lo que entra tiene que ser básicamente igual a todo lo que sale. ¿Y qué es todo lo que sale en un paciente que vos le estás poniendo suero? Liz, ¿qué hay que mirar de un paciente cuando vos le hidratas? ¿Dónde es lo que te fuiste, Liz, la otra vez? Mi internet, doctor, está todo cortado, no te escuché nada. Me estás inventando, Israel. Laura Edith, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Escuchaste, no me vayas a salir con tu internet también, vos. No, pero yo no tengo idea de qué hacer ahí. Vos le pones suero a un paciente, le estás Ujú. metiendo líquido en su cuerpo. Después de que vos tomás mucha agua, ¿qué normalmente ganas de qué tenés? Sí, de orinar. Ok. Entonces, ¿qué hay que controlar siempre en un paciente que vos le hidratás? Y la cantidad de orina. Y si tu paciente está medio, no se puede levantar, no se puede desplazar demasiado como para orinar, ¿qué harías para cuantificar su diuresis? Verificar la sonda. ¿Qué sonda si no le pusieron ninguna sonda a ustedes? Ay. Hay que ponerle una sonda vesical entonces, ¿ok? Entonces, en la hemorragia digestiva moderada en adelante, en la grave, más en la grave y en la crítica, hay que sondarle al paciente, ¿sí? ¿Le sondamos para qué? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando algo está sangrando en el cuerpo? Aparte, lógicamente, que están perdiendo sangre hacia afuera y que vos estás viendo. ¿Quiénes son los que sufren? Todos los otros órganos. Y si le llega menor sangre de cantidad al riñón, el riñón va a dejar en algún momento de funcionar. Y eso es algo que no tiene que pasar. Entonces, nosotros tenemos que controlar que nuestro paciente está orinando de manera correcta, ¿sí? Entonces le vamos a colocar una sonda vesical a nuestro paciente. Ya le pusimos una vía periférica, ya le pusimos una sonda vesical, ya le hidratamos al paciente, ya le pedimos su laboratorio, le pedimos su hemoglobina hematocrito y si viene menor a 7, ya dijimos que le vamos a, a transfundir, ¿verdad? Un volumen de glóbulos rojos concentrados, isogrupo, isofactor, así se escribe. Ok. Pero con eso le estabilizamos nomás al paciente. Hasta ahora dijimos que le hicimos un tacto y no encontramos nada, no encontramos hemorroides. Entonces nosotros seguimos pensando que este paciente puede ser una enfermedad diverticular complicada, que haya algún divertículo colónico que esté ahí sangrando. ¿Cómo vamos a certificar de si mi paciente tiene o no tiene divertículos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Lidia, Berenice, ¿estás por ahí? Sí, doctor, no puedo hablar. ¿Qué te pasa, Lidia? El partido de Paraguay. No gritaste ningún gol. Entonces, así que no sé. ¿Puedes repetir la pregunta, doctor? María Candelaria, ¿estás por ahí?
Sí, doctor. ¿Escuchaste la pregunta? Sí. No, no sé, doctor. Y mira la lista esa que está acá en la... Tu paciente tiene un sangrado digestivo bajo y vos pensás que es algún divertículo está, que en alguna parte del colon hay una bolsita que se llama divertículo que está sangrando. ¿Cómo vas a constatar de si tiene o no tiene divertículo tu paciente? ¿Qué método le pedirías? ¿Qué método auxiliar? ¿La colonoscopía? Exactamente, vos le tenés que pedir una colonoscopia a tu paciente. Lógicamente dijimos que eran las 2 de la mañana y era, vamos a dar cuenta que era guardia domingo. No vas a tener colonoscopia a las 2 de la mañana en la urgencia. Pero ¿qué hiciste de mientras? Todo lo que dijimos, le estabilizaron al paciente y le van a preparar para que el paciente se pueda hacer su colonoscopia al día siguiente. El problema que tiene la colonoscopia es que hay que preparar el intestino. Se le da laxantes y se le da purgantes para limpiar el tubo digestivo y que se pueda visualizar algo con el colonoscopio, si no, no se ve nada. Entonces le hacemos la preparación y al día siguiente el paciente se hace su colonoscopia. ¿Ok? También podemos pedir una angiotomografía o una angiografía, ¿verdad? Solamente que primero que la limitante es el costo y que en esos métodos auxiliares diagnósticos se usa contraste. Y muchas veces hay complicaciones por eso, ¿verdad? Y el sangrado tiene que ser 0,5 ml hora para que se pueda constatar a través de estos métodos auxiliares diagnósticos, ¿verdad? Esta es una tabla que la van a ver después, no le voy a leer algo que ustedes ya pueden leer, sobre todas las causas que nosotros estuvimos viendo y cuáles son las diferencias que hay entre una y otra entidad. Pero independientemente de la etiología que tengan, el manejo es básicamente el mismo. Lo que vamos a hacer con el paciente es lo mismo que estuvimos hablando ahora, ¿ok? Pero léanlo con detenimiento esto para que vean cuál es la diferencia entre una y otra entidad. Entonces, ¿qué hacíamos con nuestro paciente? Hemoglobina hematocrito, tipificación y prueba de coagulación. Manejo inicial es estabilizar a nuestro paciente. Le ponemos vía periférica de URS sopa libre, una sonda vesical, la reanimación, que es básicamente hidratar a nuestro paciente con suero Rinker lactato o suero fisiológico, y cuánto le vamos a pasar de líquido en función a la diuresis, a la presión arterial y el lactato del paciente. Y el uso racional de los hemoderivados, que son las transfusiones. La meta es, aunque sea mantener 7 de hemoglobina de nuestro paciente. Si está menos de 7, le transfundimos a nuestros pacientes. Ahora, van a tener casos de hemorragia digestiva baja en el cual el paciente le dije, doctor, yo me fui de cuerpo y me fui de cuerpo rojo. Tendría rectorragia. Pero ustedes le hacen un tacto rectal al paciente y no constatan nada. Constatan heces normocoloreadas. No hay sangrado cuando él consultó con ustedes. Eso no significa que el paciente le esté mintiendo necesariamente. Podría significar que el sangrado no es demasiado importante. Entonces, tenemos que decidir si le internamos al paciente o le mandamos de alta para que complete todos sus estudios. ¿A quiénes le mandamos de alta? A los pacientes que tienen una buena red de apoyo, entiéndase buena red de apoyo, familiares entendidos que le van a volver a traer a su paciente a la consulta. La posibilidad de que tienen para volver, porque hay pacientes que son de muy lejos, entonces a ese paciente te conviene dejarle en un internado, que esté hemodinámicamente estable desde el ingreso y que su resultado de laboratorio que le hiciste vino normal. El hemograma y el coagulograma vinieron normal y que el sangrado es mínimo, está ausente. Si no tiene esto, le internas. Un paciente hipotenso de ingreso, taquicárdico, con alguna alteración en el laboratorio que le pediste, tenés que internarle a tu paciente para estabilizarle y completarle sus estudios. ¿Alguna consulta o duda sobre el manejo de hemorragia digestiva baja? ¿Algo que quieran saber? Juan. No, está todo claro. No se murió tu paciente aunque sea. Ok, esto es hemorragia digestiva baja, chicos. Como ven, hay cosas similares a la alta, pero la idea que tengan, la idea de cambiar la modalidad de la clase para que entiendan más o menos cómo funciona un poco la aplicación de la medicina, en el sentido de lo que ustedes leen no es algo de memoria, de esta forma se aplica. Pero si no saben aplicar
Ustedes pueden memorizar toda la clase que yo les di, pero si no saben cómo aplicarla, más adelante van a tener un problema a la hora de ver pacientes. Por eso es importante los ejercicios de integración del conocimiento que vamos a ir teniéndolos en cada uno de los capítulos. Con esto termina hemorragia digestiva baja. Los siguientes contenidos a tratar están en la clase del doctor Pim, ¿verdad? Que básicamente son